Muy buenas noches a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Me confirman, por favor, si se me está escuchando bien. Confirman, por favor, ahí en el chat. Si me escuchan, si me están viendo, se está viendo la pantalla. ¿Se escucha? Excelente. Excelente, excelente. De nuevo, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más, a una clase más de astronomía. Esta es la cuarta sesión, sí. Eh, Hemos estado hablando acerca de los planetas. La primera clase hablamos acerca de cómo se formaba un planeta, de cuál era este proceso, de las condiciones que cumplía un cuerpo, por así decirlo, para ser denominado un planeta. Y a partir de ahí hemos hablado acerca de dos planetas. Hablamos de Mercurio y hablamos acerca de Venus. Entonces, muchas gracias por sacar el espacio, por sacar el tiempo de venir de reunirse, de conectarse y alimentar esa curiosidad, hablar aquí de astronomía. Espero que estemos muy activos, que si tenemos dudas las escribamos ahí. Excelente. Luz Araujo escribe, hoy toca la Tierra. Muy cierto. Hoy hablamos acerca de la Tierra. Entonces, ¿qué tema tenemos? La Tierra, nuestro hogar en el universo. Solo tenemos un hogar en el universo y es la Tierra. ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Vamos a reconocer las características únicas de la Tierra que la hacen habitable. Vamos a comprender su estructura interna, su superficie, su atmósfera y valorar la importancia como el único planeta conocido. Aquí es muy importante hacer esta aclaración. Conocido hasta ahora con vida. ¿Es posible que haya otros planetas con vida dentro de este? Sí, lo vimos en el ciclo 1, cuando hablamos de las condiciones de habitabilidad, y hablamos de la ecuación de Drake y de la paradoja de Fermi, donde hablábamos de todas esas posibilidades de que hubiera vida, y llegábamos a que hay demasiados planetas como para que fuéramos los únicos con vida, pero hasta hoy, 25, sí, creo que 25 de octubre, el único planeta que hemos descubierto con vida somos nosotros, entonces hablamos de esa manera. ¿Sobre qué vamos a aprender hoy? Vamos a hablar de las principales características físicas, vamos a hablar de la estructura interna de la Tierra, la dinámica que hay en las placas tectónicas, vamos a hablar acerca de su atmósfera, su papel en la vida, porque la atmósfera cumple un papel muy importante, y vamos a hablar un poco de la biosfera, y es el planeta vivo. Una aclaración acá, vamos a ver unas cuantas características y muy por encima. ¿Por qué? Evidentemente, la Tierra es el planeta que mejor conocemos, la Tierra es el planeta que más estudiado tenemos. Entonces, en una hora es totalmente imposible abordar todos los aspectos, todas sus características. Quise abordar algunas que me llaman la atención, que me parecen interesantes, pero como siempre espero que les quede la curiosidad para ustedes investigar más si quedan ahí. ¿Cómo participamos en esta clase? Recuerden, tenemos el chat habilitado para todos, para todas. En lo que yo pueda voy a estar mirando. Si usted me ve mirando hacia allá, es porque ahí tengo el chat. En lo posible, participemos por el chat. Si hay preguntas, si yo pregunto algo, lo pueden responder por ahí. Ese es uno de los medios que tenemos para participar. El chat de la videollamada. Ahora, van a haber otros espacios donde vamos a poder abrir el micrófono. ¿Cómo podemos participar abriendo el micrófono? En el momento en que yo abra el espacio de diálogo, el foro de preguntas, usted va a levantar la mano en la aplicación de Meet. ¿Cómo puede levantar la mano?
hay dos opciones dependiendo la versión que usted tenga. En una, si a usted no le sale la manito, aquí vemos esta mano que estoy señalando, si usted le aparece la opción de alzar la mano, aquí estoy marcando con el puntero láser, usted le da ahí y a mí me va a aparecer una manito arriba. Yo ya sé que usted desea participar y en su debido momento le voy a dar la oportunidad de hablar. Si a usted no le aparece esta manito ahí, le puede salir la opción de reacciones. Usted le va a dar clic en reacciones, va a tocar en la pantalla en reacciones y ahí le va a salir la opción de levantar la mano. Y de nuevo, va a levantar la mano. Por favor, llevamos 3 clases donde estamos trabajando de manera muy ordenada, nos ha ido bien con esta dinámica. Por favor, sigámoslo haciendo, que esto nos ayuda a hacer más interactiva la clase. Entonces, si usted desea participar, levanta la mano y una vez yo le dé la palabra, una vez yo diga Camilo Rincón o que yo diga, no sé, Juanito Pérez o fulanito o menganita, cuando yo lea su nombre, usted puede abrir su micrófono. De igual manera, cuando abramos los micrófonos, por favor, tengamos cuidado que no se nos abra por accidente. En este momento hay más de 123 personas en la clase, entonces, un micrófono abierto, 2, 3 abiertos, nos va a complicar un poco. Entonces, ahí tenemos el cómo participar en la clase. Y espero que estemos de igual manera hablando, participando de manera activa. Si en algún momento tiene alguna duda, puede copiarla en el chat, que espero poder verla y colaborarle. Entonces, saberes previos. Comencemos con la dinámica. Alguien que desee participar y vamos a ir respondiendo. Por favor, si desea participar, ya sabemos, levantamos la mano y una vez yo le dé la oportunidad, abrimos el micrófono. Primera pregunta. Mercurio tiene una atmósfera muy densa que retiene el calor. Por eso su temperatura siempre es alta. ¿Esto es falso o verdadero? Luzmeri, ¿puedes puedes abrir el micrófono? Luzmeri, ¿puedes abrir el micrófono? Déjeme yo veo. Ok, ya. Luzmeri, ¿puedes abrir tu micrófono? Profesor, buenas noches, ¿es verdadero? ¿Verdadero? A ver, ¿qué me dicen? Veamos. Leamos de nuevo. Tengamos en cuenta, Mercurio. Mercurio tiene una atmósfera muy densa. Es falso, profesor. Catherine, creo que alcancé a leer, Catherine decía que era falso. Pues gracias por participar. Recordemos, nos podemos equivocar en clase, nos podemos equivocar. La ciencia muchas veces ha avanzado a base de errores. Ensayo y error. Esta primera es falsa. Mercurio, recordemos que no tiene atmósfera. Mercurio, debido a que está tan cerca al Sol y tiene tan poca gravedad, los gases que podían formar la atmósfera se fueron. Entonces, no tiene atmósfera, esto es falso. ¿Quién sí tiene una atmósfera muy densa? Venus. Vamos al segundo. Aquí, Víctor Eduardo. Si comparamos Mercurio y Venus. Ok, bajaron la mano. Vamos con la segunda. Si comparamos a Mercurio y a Venus, ¿qué diferencias hay entre temperatura y atmósfera? Ya hablamos de Mercurio, Venus. ¿Qué diferencias hay entre la temperatura y la atmósfera? A ver, levantemos la mano si deseamos participar. Maritza Nakari, hablando de Mercurio y Venus, ¿qué diferencias hay entre temperatura y atmósfera? En la temperatura y la atmósfera. Maritza, si puedes abrir el micrófono. Ahí lo puedes abrir. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, la diferencia es que Venus, el planeta es más cálido.
Venus. En cambio, Mercurio no. Y la temperatura de Venus es de 465 grados centígrados. En cambio, la temperatura de Mercurio. Mercurio de día es 430 grados centígrados y de noche 180, o sea, varía. Exacto. ¿Y en la atmósfera? ¿Qué diferencias hay en la atmósfera? En la atmósfera, que Sí, en la atmósfera de Venus es más densa, en cambio en la de Mercurio no, porque porque no hay. no hay atmósfera, pues el Sol no permite que haya atmósfera. Excelente, muy bien, creo que era Maritza. Entonces recordemos, en Venus tenemos una atmósfera tan densa, tan gruesa, una capa tan grande que el calor se queda dentro y alcanzamos temperaturas de 465, 470, 477 grados. En Mercurio ocurre que como no tenemos atmósfera y gira tan despacio y está tan cerca al Sol, siempre tenemos una cara cerca al Sol que está muy caliente, que alcanza los 420, 430, y tenemos una cara que está muy fría, que está por los menos 180, menos 170 grados. Muy bien con esas diferencias. Y la última pregunta, ¿por qué Venus se considera el gemelo ardiente de la Tierra? A ver, ¿quién desea participar? ¿Por qué consideramos a Venus el gemelo ardiente de la Tierra? Maritza, dame un momento que participaste. Tenemos la oportunidad a alguien más. Judy Álvarez. Judy, Profesor, buenas noches. buenas noches. Debido a que comparten un tamaño y una masa singular. Exacto. ¿Y por qué hirviente? Larga y pues mucho. Un ratito. ¿Por qué hirviente? Ya dijiste la primera parte, excelente. Porque tienes características similares en cuanto a tamaño, masa y densidad. Pero ¿por qué hirviente? Porque Venus tiene una atmósfera extremadamente densa. Ajá. Y eso hace que se caliente. Muy bien, Judy. Muchas gracias por participar. Entonces, eso es más o menos lo que hemos estado viendo. Entonces, son gemelos porque Venus y la Tierra tienen características similares en cuanto al tamaño y en cuanto a su densidad y en cuanto a su estructura interna, pero distan totalmente en su composición atmosférica, en su temperatura y en muchas otras cosas más. Entonces vamos recordando aspectos. Ahora, la imagen del día. Esta hermosura. Esto es una nebulosa estelar o una cuna de estrellas. ¿Qué ocurre en las nebulosas? Nacen y nacen y nacen estrellas. Recordemos que esta imagen la saco de APOD, si usted algún día desea ingresar, ahí hay una gran gama de imágenes que podemos ver, son espectaculares. Ahora, los leo en el chat. Si un extraterrestre visitara nuestro planeta, estamos asumiendo, no estoy diciendo que existen, no, esto es una pregunta hipotética, me la estoy inventando. Si por casualidad existían extraterrestres, ¿qué creen que sería lo que más le llamaría la atención de la Tierra? ¿Qué le parecería más sorprendente? Aquí sí lo leo en el chat. ¿Qué creen que si llegara un extraterrestre por primera vez y viera la Tierra, qué creen que sería lo que más le llamaría la atención? ¿Qué sería lo primero que él vería y diría, wow, la flora? Sí, tenemos una variedad de flora, de fauna espectacular. El sol, espectacular. A ver, la humanidad. María Esther dice la humanidad. Sí, también llamaría la atención. Richard dice el océano. Pues sí, si viene desde allá y ver ese océano espectacular. La biodiversidad. Qué interesante lo que dice Judy. La cultura y la lengua. ¿Cómo nos comunicaríamos? La cultura, ¿cómo cambiaría? La enorme diversidad, el agua, los cerros. Me encanta porque de todo esto vamos a hablar la clase de hoy. Y es que un extraterrestre llegaría y vería todo eso.
vería flora, fauna, humanos, océanos, ciudades, civilizaciones, vería culturas, interacciones. ¿Cómo chocaría eso? Si entre nosotros mismos los humanos, cuando llegamos a una cultura diferente, hay cosas que nos llaman la atención. Me ha pasado a mí, yo soy colombiano, vivo en Huaraz, vivo en Perú, y a veces le digo a mi esposa como, hay cosas de la cultura que a veces me parecen raras. ¿Cómo será un extraterrestre? Entonces ahí les dejo esa pregunta. Vamos a hablar acerca de la Tierra. Ya hablamos de Mercurio, Venus, llegamos a la Tierra, nuestro hogar. ¿Qué sabemos de la Tierra? La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Primero Mercurio, luego Venus, tercero, desde el Sol. Y tenemos una ubicación privilegiada. ¿Por qué? No estamos tan cerca del Sol como para quemarnos, como para que nos quite la atmósfera, como para que nos sobrecaliente, pero no estamos ni tan lejos como para congelarnos. Cuando hablamos en el ciclo anterior de la zona de habitabilidad, estamos en la zona Ricitos de Oro. ¿Por qué Ricitos de Oro? Ni muy caliente ni muy frío. Estamos en una posición respecto al Sol privilegiada, donde tenemos una temperatura perfecta para que el agua esté líquida y los gases necesarios se desarrollen. La Tierra es más grande que Venus, que Mercurio y que Marte. Atentos a esto. De los 4 planetas interiores, la Tierra es la más grande. No de todos los planetas. De todos los planetas, el más grande es Júpiter. De los 4 planetas interiores, el planeta más grande es la Tierra. Y es el único que su nombre no proviene de un dios. Plop. Cuando estaban poniendo los nombres a todos los planetas, les pusieron nombres de dioses. Ya llevamos 2. Mercurio, el dios de los mensajes, el dios mensajero y del comercio. Venus, la diosa de la belleza, pero la Tierra no. La Tierra no viene de un dios. La Tierra viene de una palabra griega y del germánico que significa el suelo. A los demás planetas les ponemos nombres de dioses y al de nosotros simplemente significa el suelo. De esas paradojas interesantes. El planeta al que vimos le ponemos como el nombre menos trascendente. Pero bueno. Y esta belleza es nuestro planeta. Esta foto espectacular es el planeta donde vivimos. Tenemos océanos, tenemos tierra, tenemos placas tectónicas, tenemos atmósfera, eso que se ven ahí son nubes, hay alguna que otra tormenta. Esa es la Tierra, un lugar espectacular que vamos a empezar a hablar de ella. ¿Por qué es especial? ¿Por qué la Tierra es especial? Primero, tiene unas condiciones privilegiadas para la vida. Si hablamos de un aspecto físico, la Tierra no tiene nada de especial desde lo físico. No es la más grande, no es la más pesada, no es la más densa, no es la menos densa, no es el único con agua. Hay muchos planetas con agua. No es el único que está a esa distancia del Sol. No. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hace especial a la Tierra? Que tiene unas condiciones particulares que combinándolas todas nos permiten tener vida. ¿Cómo cuáles? Temperatura adecuada. La temperatura de la Tierra es alrededor de 15 grados centígrados. Presencia de agua líquida. Sin agua líquida no podríamos vivir. Además, desde el punto de vista químico, esto ayuda mucho. Una atmósfera que protege y mantiene el calor. Pero tenemos una atmósfera en una proporción perfecta. ¿Por qué? Vimos que Venus no tiene atmósfera. Súper caliente y súper frío. Perdón, Mercurio. Mercurio no tiene atmósfera. Entonces, una parte muy fría, una parte muy caliente. Pero por el contrario, vemos que Venus tiene una atmósfera muy grande, muy gruesa. Entonces, hace que haya demasiado calor. La Tierra tiene
una proporción exacta y perfecta de atmósfera. Y esa proporción de atmósfera permite que tengamos una mezcla ideal de gases, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, que nos permiten respirar sin intoxicarnos, que veíamos en Venus que el 98, creo que era 98-95% era de dióxido de carbono. Profesor, pero usted dice que en la Tierra también hay dióxido de carbono. Sí, pero una proporción muy baja, suficiente para que sea adecuada para nosotros. En Venus respiraríamos gas técnicamente. Entonces, eso hace especial la Tierra. Tenemos temperatura adecuada, presencia de agua líquida o una atmósfera, tenemos gases ideales, tenemos movimientos de placas tectónicas. ¿Qué lo vamos a ver ahora? Y es la estructura interna. Como veíamos, cuando hablamos de los 4 planetas internos, de nuevo, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, son planetas rocosos. Y como hemos visto en Mercurio y en Venus, tenemos un núcleo, un manto y una corteza. Eso ocurre en la Tierra. ¿Por qué? Justo porque hablamos de 4 planetas rocosos. Son 4 planetas que tienen esta estructura. Son sólidos, son rocosos, telúricos. Veíamos que en Mercurio el núcleo era muy grande. En Venus más normalizado. ¿Qué tenemos en la Tierra? Un núcleo interno, un núcleo externo, tenemos un manto y una corteza terrestre. Ahora, ¿qué es la corteza? La corteza es una parte delgada que es donde vivimos. Todo lo que nosotros vemos, todo sobre lo que estamos es la corteza. La corteza tiene un grosor de alrededor de 30 kilómetros. Después de la corteza, que es la primera capa, podemos imaginarnos la Tierra como una cebolla. Esto ya es parecido a la comparación que hacía Shrek en la película. Tiene capas. Primero tenemos la corteza, luego tenemos el manto. El manto es esta segunda capa, que es más gruesa, pero atentos, atentas. El manto no es sólido, parece sólido, pero no es sólido. La corteza sí es sólida, pero el manto no es sólido. El manto se mueve muy lentamente, es un líquido súper denso, son rocas derretidas. Entonces se mueven muy, muy despacio. Imaginémonos a, ¿cómo se dice acá? Dulce de leche creo que se llama. Este que venden que se le pone al alfajor en la mitad. Que es, técnicamente no es sólido, pero se mueve muy, muy despacio. Así es. El manto no es sólido, solo que se mueve muy despacio. Ahorita lo vamos a ver de una manera espectacular. Y luego tenemos los núcleos. El núcleo, por así decirlo, lo dividimos en dos. Un núcleo externo que es líquido. Nota, o sea, es líquido pero denso. Y un núcleo interno que es sólido. Es como una esfera gigante de metal. Y esta diferencia entre el núcleo interno que es sólido y el líquido, esa diferencia de movimientos generan muchos fenómenos en la Tierra que le dan vida y colaboran a la formación que tenemos. Y uno de esos es la convección. ¿Qué es la convección? La convección es un movimiento que se da en el manto y hace que en la Tierra primero haya movimiento de tectónicas. ¿Qué es el movimiento de las placas tectónicas? Es el movimiento que ha formado los continentes. Es el movimiento que forma las grandes montañas, como los Andes, como el Himalaya, pero también algunas aberturas, como el Valle del Rift, pero también es el que da la formación a los volcanes y a la misma vez el que da la formación de la isla. Aquí dicen, debajo de la Tierra existe demasiado calor. Sí. A medida que bajamos al núcleo, hay mucho más calor. Estamos, creo que alrededor de los 5000 grados Celsius en el núcleo. Entonces,
Aquí tenemos una imagen, luego vamos a ver un video que nos va a ayudar un poco más con esto, y es esta parte que vemos acá, que espero, déjame ver. Sí se ve, es el manto. Recordemos que esta parte de acá es el núcleo. El núcleo es muy caliente, entonces calienta esta parte del manto. Al calentarlo, la parte más caliente sube y la parte que se enfría, aquí vemos las líneas, bajan. Quiero que nos fijemos en dos partes. Uno, esta parte de acá donde tenemos unas flechas que como que se chocan. Aquí vemos formación de montañas. Vemos unas flechas que vienen en esta dirección, otras que van en dirección contraria y al chocarse, suben. Aquí vamos a ver un video de esto. Pero en esta parte central, vemos que por el contrario, las líneas como que se abren. Esto genera otras aberturas que hay donde tenemos volcanes, donde tenemos formación de islas. Este movimiento constante del manto es el que genera grandes fenómenos. Aquí les voy a mostrar. Ok, sigue. Un momento, en la que sigue. ¿Qué tipos de límites tenemos? Cuando hablamos de placas tectónicas, son como unas partes de la Tierra grandísimas, unas capas muy grandes que cuando chocan forman montañas o zonas volcánicas. Cuando se separan, forman nuevas rocas o nuevas islas, pero hay otro movimiento que va así, que es como de un lado a otro, que es el que forma terremotos. Entonces acá, vamos a hacer una pausa. Placas tectónicas, sí. Para ver un corto video que nos va a ayudar bastante a entender esto. Sí. Me confirma, por favor, si se está viendo la pantalla. Placas tectónicas. Si se está viendo. Y el audio. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática. ¿Se está escuchando el audio? ¿Se está escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, excelente. En realidad, se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Ahí, quiero que veamos eso. Eso es la convección. Es grandes columnas como de magma caliente, de tierra fundida, que hace este movimiento. Ahí se va a ver muy claro. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos. Y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Entonces veamos. Cuando tenemos el movimiento de las placas tectónicas causados por esa convección, pueden haber tres tipos de movimientos. Uno en el que se separen las placas. Las placas van en direcciones contrarias. Como se separan, van a abrir como un espacio por donde va a entrar calor. Otro es donde las placas se van a juntar. Cuando se juntan, van a chocarse como en una hoja. Entonces se juntan y empiezan a hacer esto. Y ahí es donde nacen las montañas. O una se va debajo de la otra. Y ese roce, esa fricción, va a hacer que una se derrita un poco y genera los volcanes.
Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. Listo. Ahí vimos un video que nos explicaba cómo ocurre eso. Ahora veamos uno que nos va a aclarar un poco más estos fenómenos. Y es cómo se forman las montañas. Aquí es un video corto donde nos va a aclarar cómo formamos montañas. Conocidos como movimientos tectónicos ocurren durante la deriva continental. En este ejemplo vemos dos grandes segmentos de las placas chocando muy lentamente durante millones de años. Una formación terrestre se empuja abajo de la otra. Para liberar el estrés, montañas son creadas en la capa superior, mientras que zonas propensas a terremotos se generan abajo. Exacto. Entonces, ¿cómo se formó los Andes? ¿Qué es esa formación que está más cercana a nosotros? Por el choque de dos placas, de la suramericana y la de Nazca. Y por último, quiero que veamos cómo se forman las islas. Las islas se forman por un proceso similar, donde tenemos movimiento de placas y convección. Ascienden rocas calientes procedentes del manto. Se funden al acercarse a la superficie, generan magmas y producen un periodo de actividad volcánica que forma una isla sobre la placa tectónica. El continuo desplazamiento de la placa aleja del punto caliente la primera isla y las que se van formando en periodos volcánicos posteriores. El resultado es la actual cadena de islas del archipiélago. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo mismo. Tenemos una parte de convección donde las placas se separan y donde se separan se crea una pluma. ¿Qué es una pluma? Como donde sale calor. Entonces, donde sale calor se solidifica la piedra durante muchos años y se va formando una isla. Luego la placa se mueve y ahí se van formando más islas. Esto es más o menos ese fenómeno que nos permite tener la formación de islas, de montañas y de muchas, ¿cómo se diría? De muchos fenómenos de relieve. Por ejemplo, aquí voy a volver a compartir. Este es el Valle del Rift. El Valle del Rift queda en África y es un valle que literalmente está partiendo África en dos. Y aquí podemos ver cómo es este de acá de la derecha, y es un valle que está separando. ¿Por qué? Porque tenemos dos placas que se están yendo una hacia el otro lado. Esto demuestra que la convección, el movimiento del núcleo del manto es muy importante para la Tierra. Esto, hasta el momento que hayamos visto, no está presente en Mercurio. Venus tiene volcanes y Marte lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces ahí tenemos movimiento de placas tectónicas, la convección, cómo esto nos da las zonas montañosas, nos da volcanes, nos da islas. Y esto es lo que produce los terremotos
y los temblores de tierra. Y es cuando las placas no hacen esto, no chocan, sino que una va, como que se mueven así, en direcciones contrarias. Todo eso va acumulando tensión, va acumulando energía, y en el momento en que esa energía se libera, es lo que sentimos como un temblor de tierra. ¿Cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto? La diferencia de magnitud. ¿Pero por qué se da? Por esa fricción entre placas tectónicas. Eso es lo que causa los temblores y los terremotos. Ahora, tenemos otras capas externas. Todas estas que vimos son internas. Las capas externas tenemos la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Una funda de aire, una capa de aire de gases que envuelve la Tierra y nos permite. Esa se divide en varias capas, que no las vamos a detallar porque son más complejas. Tenemos la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Cuando hablamos de atmósfera, hablamos de todas estas capas. En cada capa ocurren diferentes fenómenos. Ahí les queda la duda. Pero para que sepamos que existen. Pero, ¿cómo nos ayuda la atmósfera? ¿Por qué es tan importante? Primero, bloquea la radiación solar. Del sol llegan rayos ultravioleta, llega radiación, llega muchas frecuencias de onda que nos afectarían. La atmósfera nos ayuda, la capa de ozono. Todo esto bloquea mucha de la radiación que llega del sol y nos ayuda. Además, mantiene el calor, tiene una proporción adecuada para que el calor entre y una parte salga y otra se quede manteniendo un calor. Si no tuviéramos atmósfera, si nosotros en la Tierra no tuviéramos la atmósfera que tenemos, seríamos más o menos como Mercurio. En el día habría una parte caliente y en la noche sería fría. Mientras que la atmósfera nos protege a mantener como un calor balanceado. ¿Qué ocurre? La atmósfera nos ayuda y nos protege de impactos de meteoroides. Recordemos, un meteoroide ingresa y por la fricción con la atmósfera se desintegra. Y además causa un efecto invernadero, pero digamos que es un efecto invernadero adecuado, que nos ayuda a tener un calentamiento bien. ¿Qué ocurre? Que con la contaminación estamos excediendo esa capa de CO2 y nos está llevando a un sobrecalentamiento. Pero ahí tenemos la atmósfera, que nos ayuda y es súper primordial. Pero también tenemos la hidrosfera. ¿Qué es la hidrosfera? Toda el agua. La atmósfera, hablamos de toda la capa de gases. La hidrosfera, toda la parte de los ríos. Ríos, océanos, glaciares, lagos, nubes. ¿Qué es? Esto que tenemos acá. Todas las fuentes de agua que tenemos en la hidrosfera. Son capas exteriores. Y por último, tenemos la biosfera. Que la biosfera ya es el conjunto de todos los seres vivos. Bacterias, humanos, animales, seres, plantas. Y todo esto lo juntamos acá. La biosfera es todo lo que vemos que está vivo. Y lo integramos junto con todo. Y es que el planeta es un planeta vivo porque entre todos se integra. Y es que todo se relaciona. El volcán hace erupción, expulsa gases y eso cambia la atmósfera, pero de las nubes que están en la atmósfera llueve y el agua alimenta los ecosistemas, la erosión de los suelos influye en los ríos, en la formación del terreno que estamos. Y es que la Tierra es un planeta vivo porque nada actúa solo, todo interactúa entre sí de manera constante. Tiempo de preguntas. Vamos a ver. Vamos a participar un poco acá, por favor. Primera pregunta. ¿Cuántas capas internas tiene la Tierra? Por favor, levantamos la mano para participar. Luz Mary Pinedo. ¿Puedes? Profesor, tiene 3 capas. ¿Tiene cuántas, Luz Mary? 3 capas, profesor. ¿Tiene 3 capas? Sí, es válido, porque podemos separar, generalizar una entre 2. ¿Cuál es la primera capa? ¿Quién me dice la primera capa?
Luzmila, Gregorio, ¿tienes la mano alzada? Luzmila. Sí, profesor, buenas noches. ¿Cuál? Las La capas. corteza. La Corteza. corteza, profesor, corteza. Corteza. Luego tenemos El manto. el manto. Y tenemos una Capa. última Núcleo. que se divide en dos. Núcleo. Núcleo. Pero ese núcleo lo dividimos en dos, que son núcleo interno capa, profesor. y núcleo externo. Externo. Muy bien. Núcleo interno es sólido, núcleo externo es líquido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Falso o verdadera? ¿La Tierra es el planeta más grande del sistema solar? Falso. Verdadero. Víctor, Verdadero. falso. Recordemos Falso. que es el más grande, Es más grande de 4. De los Es cuatro de interiores. los 4, exacto. es el más grande de los 4 interiores, pero no del sistema solar. Entonces, esto es falso. Y la última, Siempre se equivoca, profesor. ay, pero aquí nos equivocamos y entre todos aprendemos. En esta clase se vale equivocarse. La ciencia se ha construido a base de muchos errores y aquí vinimos fue a aprender y a disfrutar. A ver, De los Víctor, errores aprendemos, de profesor. los errores aprendemos, eso es cierto. Víctor Israel, ¿estás ahí? Víctor Israel Palacios. Tiene la mano levantada. Bueno, Normila Hurtado. Normila, Profesor, buenas noches. ¿nos puedes nombrar algunas funciones que cumple la atmósfera terrestre? Perdón, profesor, no A lo ver. entiendo. Cuando hablamos de la atmósfera, vimos que nos ayudaba en varias cosas, tenía varias funciones. ¿Recuerdas algunas? Si no las recuerdas, tranquila, nos dice, profesor, no recuerdo, que aquí vinimos a aprender, no hay problema. Profe, Bien pueda, profe, dinos. permite la vida. Sí, permite la vida, ¿Cómo se llama? Mantener el calor. nos balancea el calor, ajá. Bloquea radiaciones dañinas, profesor. Bloquea radiaciones, voy a... Detiene meteoros. Exacto, aquí voy a cerrar un poco micrófonos, listo. Voy a leer, el chat dice, nos protege de los rayos solares, permite la vida humana, protege de los meteoritos, muy bien. ¿Qué más? Radiación, meteoritos, permite que haya un balance de gases, permite balancear la temperatura. La atmósfera, bien, 10 puntos para la atmósfera. Continuemos. Ahora, repaso rápido de que la Tierra tiene dos movimientos. Esto lo sabemos. Tenemos una rotación, que es como gira sobre su propio eje. Esta rotación se llama, genera lo que es el día y la noche. Y tenemos la traslación. Que la traslación es como la Tierra gira alrededor del Sol. Diferencias. La rotación es la Tierra girando sobre ella misma, como un trompo. Esa es la rotación sobre un trompo. La traslación es como la Tierra gira alrededor del Sol. La traslación es lo que genera los cambios de estaciones, es lo que genera lo que es el año de 365 y coma días. Estos son los dos principales movimientos. Voy a pasar un poco rápidos porque son más intuitivos y ya hubo una clase que dedicamos totalmente a ellos. Y ahora veamos la Tierra como sistema vivo. Ya vimos un poco de cómo la Tierra se correlaciona todo entre ellos. Vimos cómo la Tierra se correlaciona entre las placas que forman los volcanes hacen erupción y con eso cambian la atmósfera, luego llueve y eso alimenta los ríos, pero también cambia la erosión. Vimos cómo cada parte, cada placa de las internas, de las externas, se correlacionan y es que la Tierra es un sistema vivo. Ahora veamos un poco de esto.
Y es que tenemos el ciclo del agua y el ciclo del carbono. La Tierra se recicla de alguna otra manera, de manera constante. ¿Qué ocurre cuando nosotros afectamos e interactuamos en esos procesos naturales? Entonces, un ciclo que conocemos, el del agua, y es que el agua está en constante viaje, se evapora, este ciclo lo hemos visto mucho, pero es un ciclo súper esencial para la vida. El agua se evapora, al evaporarse y llegar a la atmósfera se condensa, porque, ok, aquí me disculpo, aquí no hice una anotación, y es que en la atmósfera, a medida que subimos, disminuye la temperatura. Entonces la troposfera es la capa más caliente, la estratosfera más bajita. Entonces, a medida que subimos en la atmósfera, hace más frío. Subimos, cada vez es más frío. ¿A qué conlleva eso? Que cuando tenemos el ciclo del agua, se evapora, pero como va subiendo a capas más frías, se condensa. Se condensa y forma las nubes. Las nubes, por efecto de la radiación, llueve, están las precipitaciones, caen y alimentan de nuevo las diferentes fuentes de agua. Esto es un esquema simplificado, pero ese es el ciclo del agua, que es muy importante para los ríos, para la vegetación, para la siembra, y si es importante para las siembras, para la agricultura, y si la agricultura es importante para nosotros porque somos los que consumimos. Entonces, ese ciclo del agua directamente ayuda a cómo se desarrolla la vida, toda la biosfera. Y tenemos también el ciclo del carbono, que tal vez de este hablamos un poco menos. Y este ayuda como con un control de temperatura. El carbono de la atmósfera ayuda a mantener el calor. El carbono CO2, el dióxido de carbono, es como si pusiéramos una capa, una capita que ayuda a mantener el calor. Pero cuando nosotros generamos dióxido de carbono de más, la capa empieza a aumentar un poquito más. Y eso causa que haya más calor. Atentos, atentas. Nunca vamos a llegar al nivel de Venus. No, no vamos a llegar a ese nivel. Pero sí podemos llegar a un nivel donde desestabilicemos los ciclos que la Tierra tiene por naturaleza. Y nos afecte directamente. De hecho, ya estamos en ese ciclo, donde antes podíamos decir claramente, en abril va a llover, en enero no, y si pensamos en nuestros abuelos, ellos sabían exactamente más o menos en qué mes iba a empezar a llover, y en qué mes dejaba de llover, y en qué mes hacía viento, y en qué mes hacía mucho sol. Ahora no. Ahora no hay esa precisión. Ahora eso se adelanta, se atrasa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos afectado esos ciclos que tiene la Tierra. ¿Y a quién afecta directamente eso? A nosotros. Aquí tenemos un poco de el ciclo del carbono, se produce por fotosíntesis, por algas, por respiración animal, pero entonces a la misma vez vuelve a caer y se recicla. Y está estabilizado, pero cuando hacemos emisiones de más es donde se afecta. Y ahí hay una biodiversidad y equilibrio ecológico. Y es que, de nuevo, todos los seres vivos forman una red de interdependencia. Las plantas producen oxígeno, los animales, y nosotros lo usamos. Cuando nosotros morimos, cuando los animales mueren, vuelven a la tierra y todos esos nutrientes vuelven a ser absorbidos por la tierra y así. De nuevo, es un ciclo. La biodiversidad mantiene la tierra estable. Toda la biosfera tiene ciclos, tiene procesos que generan una estabilidad.
¿Qué ocurre? Cuando nosotros afectamos directamente a eso. ¿Cómo? Cambio climático, superproducción de contaminación, empresas, aviones, autos, grandes combustibles fósiles que están generando que el efecto invernadero. ¿Qué es efecto invernadero? Que esa capa que balancea el calor se haga más gruesa. Entonces no sale el calor suficiente y a la misma vez entonces se está quedando más calor atrapado. Deforestación. Si tenemos menos plantas, ¿cuál es el proceso que hacen las plantas? Las plantas como que absorben dióxido de carbono, lo purifican y sueltan oxígeno limpio. Por así decirlo, las plantas son purificadores de aire. Pero la deforestación, nosotros estamos haciendo un desbalance total. Estamos contaminando más el aire y estamos matando lo que purifica el aire. Contaminamos más, pero arrancamos lo que purifica. Nos estamos nosotros mismos haciendo daño. La deforestación es como quitarle ese pulmón a la tierra que ayuda a respirar, que ayuda a generar estos ciclos, estos procesos de balance y contaminación desde cualquier punto, desde la basura que tiramos al suelo, los plásticos que se pueden demorar de 100 a 1000 años en descomponerse, los vidrios que tiramos en la vegetación que cuando hace mucho sol generan incendios y luego lo vemos y decimos como, profesor, pero eso va a afectar dentro de muchos años. No, lo estamos viendo ahora. Si vemos noticias en el hemisferio norte, se están formando huracanes de hasta categorías 3 y 4, que antes no era tan normal. Tenemos esta clase de imágenes que son mucho más comunes. Tenemos zonas que están súper ya sedientas, tenemos huracanes inmensos, tenemos incendios que sobrepasan la capacidad de los bomberos. Y es que poco a poco estamos destruyendo nuestra tierra, nuestro hogar en el universo. Y no es que tengamos opción de decir, no, acabamos con esto y nos vamos para otros. No. No tenemos esa opción, porque hemos visto que hasta el momento de todo lo que hemos descubierto no hay ningún otro planeta habitable. Y en caso de que hubiera un planeta habitable, no tenemos la tecnología para irnos todavía. Entonces, estamos destruyendo nuestro planeta, estamos afectando esos ciclos, estamos afectando la atmósfera, los ciclos del agua, los ciclos del CO2, porque no estamos actuando responsablemente frente a la biosfera, frente a todas estas diferentes aspectos de la Tierra que tenemos. ¿Cómo podemos terminar eso? ¿Cómo podemos ayudar a aportar nuestro granito de arena? Usemos bicicletas o caminemos en trayectos cortos. Si es posible, donde estamos, evitar usar autos o motos que generan contaminación, hagámoslo, si es posible. Apaguemos luces y desenchufemos cargadores. Lo que no estemos usando, si una habitación no se está usando, apaguemos las luces. Desenchufemos cargadores, porque estamos usando menos energía. Al usar menos energía, estamos gastando menos agua que usan las hidroeléctricas y de esta manera. Reduzcamos el plástico, reutilicemos, reciclemos correctamente, compremos lo que es necesario, no hagamos un sobreconsumo. Y en lo posible, plantar árboles o cuidar árboles, porque es como ayudarle a la tierra a respirar. Aquí dice más, ahorrar agua, claro que sí. Todo eso es ayudar a cuidar la tierra. Y pensaba cuando hacía esta clase, cuidemos la tierra, de verdad, valoremos la tierra, que es el único planeta que conocemos donde tenemos pan con chicharrón. Ese desayuno genial que ganó en un mundial raro.
Pero más allá del chiste, cuidemos la Tierra, es el único lugar que tenemos para vivir. Si lo destruimos, no tenemos a dónde más ir. Entonces, quería terminar con esta reflexión. Es el planeta que más conocemos, es el planeta que más hemos estudiado. Faltan muchos aspectos por mirar, pero a este paso, dentro de unos cientos de años, nos vamos a autodestruir. Recordemos cuando hablábamos de por qué tal vez no nos han... por qué alguna civilización no ha llegado a la Tierra. Y una de las posibilidades cuando hablamos de la paradoja de Fermi era, puede que en algún lugar se hubiera desarrollado una civilización inteligente. Sí, pero esa civilización se autodestruyó. Y a este paso nos va a pasar lo mismo. Somos una civilización inteligente, pero que nos estamos autodestruyendo. Seamos conscientes, tengamos una conciencia ecológica de cuidar el planeta que tenemos. Y tiempo de preguntas. ¿Por qué se dice que la Tierra es un planeta vivo? Por favor, puede levantar la mano. Abramos la fila. Augusto Fajardo. Muy bien, Augusto. ¿Por qué se dice que la Tierra es un sistema vivo? Abrimos la fila. Sí. ¿Por qué se dice que la Tierra es un sistema vivo, Augusto Fajardo Sánchez? No, profe, no lo tengo la respuesta, no tengo la... Listo. Dale, vamos bien. Víctor Eduardo, ¿tienes la respuesta? ¿Por qué se dice que la Tierra es un sistema vivo? Ajá, sobre la marcha, dice. Configuración de dirección. Cuidado con los micrófonos que tenemos abiertos. A ver, Víctor Eduardo, ¿tienes la mano arriba? No sé si por accidente. Salvadorcita Lacey. Buenas noches. Porque la Tierra existen los seres vivos como el humano, ¿no? Sí, y hablábamos de un poco más. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Porque tiene la presencia de agua líquida. Porque tenemos agua líquida, listo. Pero recordemos que hablamos pero hablamos de un sistema vivo porque todo se correlaciona, todo se interrelaciona entre las capas, entre los diferentes procesos. Recordemos que... La atmósfera también. Exactamente. La diversidad de vida que hay en el planeta. Listo. Vamos con la siguiente. ¿Quién me nombra algunos fenómenos físicos que se ven en la Tierra? A ver, ¿quién me nombra algunos fenómenos físicos de la Tierra? De lo que vimos, que ocurren aquí en la Tierra. El terremoto, profesor. Los terremotos, muy bien. Erupciones volcánicas. Por favor, tengamos cuidado con los micrófonos. Listo. Normila Hurtado, tienes la mano arriba. Aquí estoy leyendo también, dice huracanes, volcanes, terremotos, erupciones, fenómenos físicos, muy bien, pero también tenemos el día, la noche. Volcán, profesor. Los volcanes, muy bien, que se dan por la convección. Y mencionemos... Listo, mencionemos algunas acciones. A ver, Emerson Eduardo, ¿puedes abrir tu micrófono? Por favor, solo Emerson Eduardo. ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, pues sí, profesor, sí. Listo. Menciona algunas acciones sencillas que pueden ayudar a cuidar el planeta Tierra. Unas formas sencillas, profesor, puede ser que cuidemos el planeta, no botar basura y también cuidando el sistema y el medio ambiente, y también cuidar, profesor, a los que botan a los animales, a los que botan basura al agua. Excelente. Vamos a ver acá. Víctor Israel, ¿tienes el micrófono ahí? ¿Lo puedes abrir? Profesor, buenas noches. Víctor Israel, ¿nos puedes mencionar algunas acciones que podemos hacer para cuidar el planeta Tierra?
Serían como no quemar basura, reciclar. Muy bien, excelente. Ya eso sería todo, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, aquí voy a leer algunos que dicen no botar basura, las 3 R's, reciclar, reutilizar y utilizar, sembrar árboles, evitar los humos contaminantes, no talar árboles. Todo esto lo podemos usar haciendo aportando un pequeño granito de arena. Y ahora, los leo en el chat. ¿Qué descubrimos hoy, qué aprendimos hoy de la Tierra que les pareció más interesante? ¿Les pareció más sorprendente? Los leo ahí. De todo lo que hablamos hoy, de la convección, de las capas, de la biosfera, de la hidrosfera, de la rotación, de la traslación, ¿qué les pareció más interesante? Dicen su atmósfera, el movimiento de las capas tectónicas. Sí, hablamos bastante de las capas tectónicas hoy. Cómo cuidar el medio ambiente, la formación de las montañas, los que vivimos en la cordillera de los Andes, ya vimos cómo se formó esto por las 2 placas que van así, cómo se ven los terremotos, y hay muchos más fenómenos en la Tierra. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en la próxima clase? Hoy descubrimos lo especial de nuestro hogar, la Tierra, un planeta lleno de vida y equilibrio natural. En la próxima clase vamos a viajar hacia nuestro vecino rojo, Marte, un mundo fascinante que guarda pistas sobre el pasado del agua y la posibilidad de vida. Y más allá, Marte es mi planeta favorito. Fue el planeta que me motivó, que me hizo enamorar en el lugar de la astronomía. Entonces espero que lleguen a la próxima clase, que inviten a otros y a otras y aprendamos de Marte. Y de nuevo, gracias por estudiar con nosotros, gracias por hacer parte del Colegio SANE, gracias por estar cada día más cerca de su secundaria y de aprender. Esperamos que nos podamos ver la próxima clase. Hasta luego. Bueno, Gracias, profesor.